La ciudad de León es el mejor ejemplo de reutilización de murallas existentes. Son de la época romana, pero se adaptaron a las necesidades defensivas de la época romana. Tienen más de 5 metros de grosor. A esto le añadieron torres de defensa como esta de los Ponce, que fue levantada en el siglo XI sobre esa muralla romana que he citado. Después de las ciudades fortificadas, las construcciones militares más eficaces y más apreciadas eran los castillos. En torno a la conflictiva zona del Duero se conservan muchos, y entre ellos destaca la impresionante fortaleza de Gormaz, la de mayor perímetro de toda Europa, y en su recinto podían refugiarse todas las poblaciones del entorno y un ejército completo. Los musulmanes fueron los primeros que comenzaron a construir castillos en la península ibérica. Lo hacían para poder defender en tierra extraña las posiciones que tenían después de las conquistas. En el norte, al contrario, los cristianos hacían castillos para defenderse de la invasión musulmana. Desde esta fortaleza de Gormaz se domina todo el horizonte. Situada al borde del Duero, era junto con la capital, Medinaceli, el punto clave de la defensa del mundo musulmán durante la época del califato en sus incursiones y avanzadillas sobre los reinos cristianos. Con la muerte de Almanzor, esta fortaleza fue cambiando de manos sucesivamente, ora en manos musulmanas, ora en manos cristianas. Junto con otros castillos que lo rodeaban y sobre todo apoyada por las atalayas de visualización del enemigo, formaba un enclave defensivo que no tiene parangón en todo el horizonte de las luchas de cristianos y musulmanes. La construcción de castillos responde a razones militares. Se van construyendo a lo largo de la frontera y son utilizados bien como base de operaciones para el ataque o para servir de refugio a un ejército tras una jornada de camino. El aspecto exterior de los castillos era siempre imponente. Imponente para los amigos, a los que daba confianza, y disuasivo para los enemigos. Les ayudaba mucho en esto el emplazamiento, siempre en lugares elevados difícilmente expugnables. Todos estos castillos que estamos viendo pertenecen a Soria y todos acabaron en manos cristianas a lo largo del siglo XI y fueron utilizados a su vez contra los musulmanes, que fueron sus constructores. Así que fueron un arma de doble filo. Se cambiaron las tornas. Así son las cosas de la guerra. La obsesión por la seguridad les llevó a veces a fortificar también los puentes que conducen hasta los castillos o ciudades. Este que ven es el puente de Frías, en la provincia de Burgos. Fue construido para cruzar el Ebro ya en el siglo XIV y servía también para cobrar el pontazgo, que era un tributo que se cobraba por cruzar el puente y acceder a la ciudad. Otro tipo de construcción militar de la época románica son las torres de guarnición y de defensa. Se conocen como torreones. Son pequeñas fortificaciones cuadradas en forma de torre que servían de puntos de control y apoyo a los castillos, y también para cobijar en su interior a unas pocas decenas de personas en caso de racia del enemigo. Por este motivo, situaban la puerta de entrada a unos 4 metros de altura, para evitar que el enemigo la derribara con un ariete. ¡Los cristianos! ¡Los cristianos! ¡Están ahí! ¡Quemando la cosecha! ¡Los cristianos!
En las planicies es muy difícil apoyarse en defensas naturales, por eso se realizan robustas torres de defensa y de guarnición. En ellas se refugiaban los lugareños cuando eran asediados. Un ejemplo formidable es el de la Torre de Noviercas, que tiene una estructura robustísima de muros de 3 metros de espesor, 25 metros de altura y una base rectangular de unos 9 por 12 metros. Tiene pozo de agua y los muros se realizaron al exterior de mampostería y al interior de tapial y mampuesto. Los primeros torreones también fueron construidos por los musulmanes, en la época califal, en el siglo X, cuando trasladaron su cuartel general de la Marca Media, es decir, de su frontera, a Medinaceli. Por esta razón, en el noroeste de Soria quedan tantos ejemplares de estos torreones que han organizado una ruta de los mismos. Cuando los árabes ocupaban rápidamente un territorio, tenían que defenderlo con la misma rapidez, para lo cual levantaban las torres a toda velocidad. Para ello utilizaban una sencilla tecnología y muy ingeniosa a base de tablones de madera, formando el encofrado que permitía el muro de 3 metros. En las caras ponían piedra suelta, en ambas caras, y en el centro volcaban cubetas de escombros de ripio con cal, para poder aguantar el empuje y que la cal tardaba un tiempo en fraguar. Ataban toda la torre con vigas de madera de gran tamaño. Estos agujeros que ahora se ven en los muros de los torreones son aquellos donde iban alojadas las agujas de madera que cosían los encofrados y que se quedaban dentro del muro cuando se retiraba el encofrado. Con el paso del tiempo, la madera se ha podrido y han quedado los huecos. Aunque hemos visto en algunos casos que la madera aún existe después de 1000 años. Los torreones estaban situados de tal forma a lo largo de un valle que permitía desde un torreón visualizar el siguiente. Así se podían avisar entre ellos en caso de ataques por sorpresa. Los cristianos también construyeron sus torreones a semejanza de los musulmanes, pero los construían con sillarejo y mortero de cal. En el norte de Palencia y en Burgos todavía quedan algunos en pie. Algunos de los torreones que pasaron a manos cristianas fueron utilizados como elementos de las iglesias nuevas, con distintas funciones, bien sea de sacristía o principalmente como torres de campanarios. La más llamativa de todas estas es la de Hinojosa del Campo. También está dentro de la ruta de los torreones de Soria. Esta iglesia tiene nada más y nada menos que 2 torres. La más pequeña, que es la que sirve ahora de campanario, fue la que dejaron los moros. En la zona musulmana, el entramado defensivo de pueblos y castillos se completaba con gran multitud de pequeñas fortificaciones, las atalayas. La misión de estas pequeñas torres era controlar y avisar de cualquier movimiento militar que hubiera en la zona. Eran torres de vigilancia y de comunicación. Un elemento clave en la defensa
también en el ataque eran las atalayas, que eran unas edificaciones de base circular y tendencia cónica, desde las cuales se dominaba totalmente el paisaje. La prueba que estaban muy bien emplazadas es que compiten con ellas ahora las antenas de telefonía. De una a otra atalaya podía haber 3 o 4 kilómetros. Desde esta hasta el castillo de Gormaz hay unos 15 y se visualizan entre las dos perfectamente. También compiten ahora con las atalayas y están situados en su proximidad los vértices geodésicos que señalizan el territorio. Ante una situación de peligro, se activaba el mecanismo de comunicación entre atalayas mediante señales acústicas o visuales, espejos en los días de sol y fogatas durante la noche y en los días nublados. Estas señales pasaban de atalaya en atalaya hasta llegar a la fortificación más próxima, en este caso a la fortaleza de Reyo, que ponía en situación de alerta a su guarnición y de paso mandaba aviso a Medinaceli, y desde Medinaceli llegaban los avisos hasta la capital, que era Córdoba. Las fuentes hablan incluso de que había una red tan tupida que eran capaces de llegar en las noticias desde esta zona a Córdoba en cuestión de unas cuantas horas, ¿no? Es decirse que las noticias se irían transmitiendo por medio de un código de señales que ellos dispusieran para poder mandar mensajes en relativamente poco tiempo. O sea, de la atalaya iba a otra atalaya y al castillo pequeño, y del castillo pequeño a Medinaceli o a Gormaz, y de ahí a Córdoba, si Dios quiere. Exacto. Los cristianos también tenían en su sistema defensivo una construcción muy particular, que eran las iglesias encastilladas. La iglesia solía ser uno de los mejores edificios del pueblo de la ciudad, sin duda el más sólido. Por eso se convertía en el mejor refugio para parapetarse del enemigo cuando les atacaban. Pero cuando los ataques eran frecuentes, sobre todo en zonas fronterizas, los vecinos terminaron reforzando la iglesia con estructuras militares propias de los castillos, es decir, encastillaban la iglesia. Había muchas maneras de encastillar una iglesia, o bien recurrían a almenar el tejado para defenderse, o bien construían una gran torre a modo de torreón que les sirviera a la vez para vigilar o para refugiarse, o bien cerraban la iglesia a cal y canto, levantando alrededor de la misma una muralla para hacer a la iglesia inexpugnable. Se han conservado muy pocas iglesias encastilladas, pero en la Edad Media era muy habitual. Era muy habitual que los templos tuvieran un aspecto bélico, porque el hombre del románico acabó haciendo de la fortaleza de la fe un baluarte militar. Ya sabemos que la guerra es la guerra,